Estas son tres de las desapariciones de niños más escalofriantes e inexplicables de la historia. Registraron casos reales que no dejaron huellas, ni testigos ni pistas. Solo miedo y preguntas sin respuesta. Un momento estaban ahí y al siguiente, desaparecieron como si se hubieran desvanecido en el aire décadas después. Incluso los mejores investigadores están todavía atormentados por lo que encontraron. Estas tres historias de la vida real son tan inquietantes. Desafían toda lógica y hasta el día de hoy ni uno solo ha sido verdaderamente explicado. Este no es solo otro video misterioso. Te dará escalofríos. Junio de 1983. Un tranquilo picnic familiar en el Bosque Nacional Helena de Montana. Toma un giro trágico Nile, de 4 años. Estaba jugando a solo unos metros de distancia. Los adultos cuando en un abrir y cerrar de ojos ella desapareció sin un sonido ni un grito. No hubo lucha. Simplemente se fue. Los equipos de búsqueda inundaron el bosque. Los helicópteros escanearon desde arriba. Cientos peinaron el bosque durante días, nada, luego silencio durante años. Pero de la nada llega una carta extraña y lo que dice cambiaría todo el mundo. Caso al revés Nile. Briscoe nació el 9 de septiembre 18 de 1978 a Bill y Nancy Briscoe. Después sus padres se separaron y Nancy se casó con un nuevo marido, Kim Marshall, quien más tarde adoptó a Nile y luego su nombre se convirtió en Nile K. Marshall. Creció con sus padres, su hermano mayor Nathan y su hermana menor. Narin vivían en Alhambra, Montana, y eran conocidos como una típica y feliz familia mormona estadounidense. El sábado 25 de junio de 1983, la familia Marshall fue a un evento de radioaficionados celebrado en un lugar de picnic en las montañas Elkhorn. El evento fue organizado por el Capital City Radio Club, del cual Kim Marshall era miembro. El eco de la risa de los niños resonó entre los imponentes pinos del Bosque Nacional Helena. Se suponía que era un día perfecto, el tipo de día que crea recuerdos familiares preciados. Aproximadamente a las 4:00 p.m., Nilin estaba jugando. Cerca de las presas Beaver en MP Creek, vestía ropa de verano sencilla, pantalones cortos y una camiseta perfecta para una tarde de exploración sin preocupaciones. Ella y otros 2 niños investigaron los restos de una vieja cabaña, una reliquia del pasado fronterizo de Montana, pero algo estaba observando. De las sombras de esos árboles antiguos surgió algo que destrozaría a la familia Marshall para siempre. Los niños caminaban hacia las presas de los castores y sus voces se volvían distantes a medida que exploraron el Nilo con su característica sonrisa con hoyuelos y eso, un distintivo diente de leche astillado permaneció atrás. Ella estaba fascinada por algo o alguien cuando los otros niños se dieron la vuelta, momentos después, esperando verla siguiéndolos. Encontró solo el bosque vacío. El Nilo Marshall había desaparecido tan completamente como si la tierra se la había tragado por completo. El pánico que se apoderó de la familia Marshall en ese momento es algo que ningún padre debería experimentar jamás. Un segundo tu hijo está ahí, y al siguiente nada, solo silencio donde solía haber risas. En cuestión de horas se convertiría en la operación de búsqueda más masiva en la historia de la zona. Se movilizó la oficina del sheriff del condado de Jefferson. Inmediatamente pidió refuerzos a Lewis y Clark para la búsqueda y equipos de rescate. Esto ya no era solo un caso de un niño perdido. Esto se sentía diferente. Helicópteros más urgentes y aterradores con dispositivos de detección de calor tronaron en lo alto. Su rugido mecánico ahoga los sonidos naturales del bosque. Cientos de voluntarios llegaron con sus rostros marcados por la determinación y por temor a que formaran líneas de búsqueda. Comenzaron el minucioso proceso de peinar a través de cada centímetro del accidentado terreno. Un perro de búsqueda especialmente entrenado con C logró un récord increíble. Este no era solo un perro cualquiera. El Duke localizó con éxito a 37 personas desaparecidas durante su carrera. Si alguien pudiera encontrar Nilo sería Duke y su manejador. Pero cuando Duke captó un olor, algo escalofriante sucedió. El perro siguió el rastro por una corta distancia antes de perderlo por completo. Fue como si el Nilo simplemente hubiera desaparecido. Se hubiera desvanecido en el aire. Los buscadores no se rindieron.
Drenaron las presas de los castores. Sus manos estaban entumecidas por el frío de la montaña. Se arrastraron a través de la densa maleza sobre sus manos y rodillas, mientras las espinas les desgarraban la ropa y la piel. Se lanzaron hacia los pozos de las minas gritando el nombre de Nilin en la oscuridad resonante. Abajo buscaron en las crestas de las montañas, donde el viento aullaba como un alma en pena, pero el bosque guardaba entonces sus secretos, como si la naturaleza misma estuviera conspirando. Contra ellos los cielos se abrieron y la lluvia cayó a cántaros, haciendo girar el área de búsqueda en una pesadilla fangosa. Evidencia, si había habido alguna, ahora estaba arrastrada por los arroyos de la montaña. La esperanza se fue con ella. Lewis y Clark L., coordinador de búsqueda del condado, Ralph Dunson, dijo en un periódico que los arbustos en el área eran tan espesos que los buscadores podría haber pasado junto a la niña sin verla. También dijo que los niños asustados a veces se esconden y no responder cuando la gente los llama. Lamentablemente la búsqueda se detuvo después de 10 días, porque según el sheriff Tom Dawson, después de consultar con las autoridades médicas de todo el país, se tomó la decisión de dar por terminada la búsqueda. Las fuertes lluvias y las bajas temperaturas han puesto en peligro la supervivencia del joven. Virtualmente imposible. Incluso cuando la búsqueda oficial terminó, comenzaron a surgir detalles inquietantes. Surgiría algo que perseguiría el caso durante décadas, por lo que inicialmente se había tratado como un trágico accidente de un niño perdido en el desierto. De repente adquirió posibilidades más siniestras varios días después de la desaparición. Un niño se presentó con una historia que convertiría este caso de persona desaparecida en algo mucho más siniestras. Eran las palabras del niño, que enviaban hielo por las venas de todos los padres. Presente había un hombre extraño que salió de detrás de un árbol justo a pocos metros del Nilo. Momentos antes de desaparecer al día siguiente, otro niño se presentó la misma historia, los mismos detalles aterradores según ambos niños. El hombre vestía un chándal y había hablado brevemente con los 3 niños, Nile y sus 2 compañeros de juego, pero mientras los otros niños tenían el instinto de alejarse o correr, Nile quedó allí con este extraño mientras sus amigos desaparecían de la vista. Un niño luego le diría a la policía algo que atormenta a los investigadores hasta el día de hoy. Escuché a Nilin decir que tuvo que seguir la sombra. Sigue la sombra. 4 simples palabras que llevan el peso de las peores experiencias de cada padre. Los investigadores de pesadillas de la familia de Nilin encontraron los relatos de los niños creíble por una razón crucial. No habían hablado entre sí desde el desaparición. No había forma de que pudieran haber coordinado historias tan similares. Además, estos relatos coincidían con otros consejos que habían estado llegando de personas que habían estado en el área ese día cuando la policía oficialmente comenzó a investigar esto como un secuestro en lugar de un caso de un niño desaparecido. Casi demasiado tarde. Miles de pies ya habían pisoteado el bosque. Había evidencia física de lo que pasó en Eileen. Ahora fue destruida. El FBI se unió a la investigación. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados se involucró. Esta ya no era solo una tragedia de Montana. Este era ahora un caso federal, y se creó un retrato robot basado en las descripciones que los niños hicieron del hombre. Traje deportivo cuando se distribuyó ese boceto. Los investigadores hicieron un descubrimiento escalofriante. La cara que me devolvía la mirada. Los dibujos que los ilustran parecían inquietantemente similares a los de varios hombres buscados por crímenes horribles en todo el país. Personas implicadas en delitos contra niños, incluidas aquellas vinculadas a redes de explotación y sospechosas de otros casos de secuestro y homicidio de niños en los días posteriores al boceto. La esperanza de publicación parpadeó brevemente cuando se descubrió una fotografía en un apartamento donde había estado un sospechoso. Al permanecer en la imagen se veía a una niña que se parecía a Nile, pero esta niña parecía haber sido golpeada en la cara. Nancy y Kim Marshall debieron sentirse marcadas por una crueldad impensable. Su corazón se detuvo cuando escucharon sobre esta fotografía. ¿Podría ser este su Nilo? ¿Podría ser su pequeña niña con hoyuelos?
mejillas y diente astillado estar vivo, pero sufriendo el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Cuidadosamente, analizaron la fotografía después de un examen minucioso que entregaron noticias aplastantes. Este no era Nile Marshall. Una por una las pistas que parecían tan lo prometedor se convirtió en un callejón sin salida. El boceto que parecía a múltiples criminales no condujo a ninguna parte concreta. Los sospechosos fueron interrogados y liberados. Las esperanzas estaban. Mientras tanto, el rostro de Nilin comenzó a aparecer y se hizo añicos una y otra vez. En todas partes, los carteles a lo largo de las carreteras mostraban su imagen, cartones de leche, y las tiendas de comestibles de todo el país llevaban su fotografía y se publicaron miles de volantes. Distribuido en grandes almacenes y centros comerciales, Estados Unidos buscaba a Nile Marshall, pero Estados Unidos no pudo encontrarlo. En su casa de Montana, la familia Marshall se estaba desmoronando lentamente. La familia unida que una vez había compartido risas e historias antes de dormir, ahora se mantenía unida solo por el dolor y esperanza desesperada. El hermano de 6 años de Nathan Nilin luchaba por comprender por qué su hermana se había ido. Un mes después de la desaparición, le dijo a su madre algo que rompería el corazón de cualquier padre. «Mamá, mi corazón lo siente». Como si quisiera llorar, Nancy observó a través de la ventana de la cocina, una tarde, cómo Nathan empujaba el columpio vacío de Nilin, de un lado a otro, antes de finalmente dejar caer los brazos a los costados. Ella lo observó mientras caminaba hacia el triciclo de su hermana, tocó suavemente el asiento donde ella solía sentarse y luego caminó de regreso a la casa con el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. «Realmente extraño a Nile», dijo. «Su madre ese día, realmente la amo y quiero jugar con ella. ¿Crees que alguna vez la encontraremos? ¿Cómo respondes a una pregunta? Pregunta como esa cuando ni tú mismo sabes la respuesta. Entonces todo cambia». De nuevo, 4 meses después de que Aileen desapareciera, se emitió una película llamada Adam en la televisión nacional, sobre el secuestro y asesinato de un niño llamado Adam Walsh, después de la película que protagonizaron. Se mostraron 55 fotos de niños desaparecidos, y la foto de Nile era una de ellas, no muy fuerte. Las pistas surgieron de esto, pero un grupo, llamado Child Find of America, imprimió y compartió carteles con la cara de Nile, con la esperanza de que alguien pudiera reconocerla. A finales de 1985, alguien comenzó a llamar y enviar cartas afirmando ser la persona que secuestró a Nilin. Esta persona se comunicó con Child Find Incorporado en el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados en Simeclas. Llamadas fueron rastreadas hasta una cabina telefónica pública en Madison, Wisconsin. Pero una vez que se rastrearon, la persona que llamó dejó de comunicarse con nadie. La última llamada conocida ocurrió en mayo de 1986, y la carta fue enviada poco después de eso. Las cartas incluían detalles que nunca se hicieron públicos, aunque nadie los ha mencionado nunca. Compartió cuáles eran esos detalles. El escritor pudo haber insinuado quién era al decir que había perdido a sus padres, y mi hermana de 9 años sufrió un accidente automovilístico años antes de que yo leyera los extractos de las cartas que se mostraron. Durante la emisión del caso de 1990 sobre misterios sin resolver, no quería que su persona trate de obtener información de ella. Todo lo que pude decirles fue que estaba bien. Espero que Child Find pueda obtener lo siguiente. De regreso con su familia, recogí a Kay en la carretera en el área de Elkhorn Park entre Helena y Boulder. Ella estaba llorando y estaba asustada, y mientras la sostenía temblaba y decidí que la mantendría. A ella y la amo, la llevé a casa conmigo. Tengo un buen ingreso por inversión, y yo puedo trabajar en casa, así que la cuido yo misma todo el tiempo. Le doy clases en casa y a ella le gusta ir conmigo cuando estoy. Viaja. Su cabello es corto y rizado ahora, y ella realmente ha crecido. Tiene alrededor de 45 años. En alrededor de 50 libras, tiene 4 de sus superiores permanentes y 2 de sus inferiores.
Incisadores en este momento se baña y se cepilla los dientes todos los días. Come. Bueno, su comida favorita es la pizza y la cereza, te lo contaría con mucho gusto. Viajes a San Francisco, Nueva York, Oklahoma City, Nueva Orleans, Nashville, Chicago, Puerto Rico y Canadá. Incluso estuvimos en Gran Bretaña durante un mes el año pasado y le encantó. Algunas de las cosas que este hombre describió no sonaban bien. Este extracto es uno de los. Lo más inquietante es que reveló la verdadera naturaleza del amor de su hombre, que describió dándole medicina a Nilin cada mañana, solo que la saco del baño todas las mañanas. En realidad es una cucharada de mi redactado, no le afecta físicamente, nunca la he redactado de ninguna otra manera. Ella es una dulce niñita, y es por lo mucho que he llegado a amarla, que me doy cuenta de lo mucho que su familia debe extrañarla. Ella está adaptada y parece feliz, confía en mí y no tiene miedo de que juguemos juntos. Se ríe mucho cuando hacemos payasadas, sonríe y actúa como si fuera coy cuando me burlo de ella. Ella se ríe cuando nos acurrucamos y me abraza a veces sin razón aparente. La amo y la tengo, pero no puedo dejarla. Las cartas y las llamadas telefónicas abrieron nuevas vías de investigación, pero también creó un nuevo tormento para la familia Marshall. Cada palabra fue analizada. Estudiaron el matasellos y siguieron cada pista hasta su inevitable callejón sin salida. Investigadores se especuló que el secuestrador podría ser un vendedor ambulante o un camionero, alguien cuyo trabajo lo llevó a través de Madison regularmente. También se especuló que después de secuestrar a Nile, él se había vinculado con una cómplice femenina cuando se elimina la solicitud de rescate. Si el dinero no es un motivo, debe tener un hijo propio. Observa al agente especial Neil Patel. Pero a pesar de los mejores esfuerzos del FBI, hicieron que el autor de la carta siguiera siendo un fantasma y las llamadas telefónicas cesaran. La correspondencia terminó una vez más, y la familia Marshall se quedó con nada más que preguntas y un terrible silencio, que siguió a una profesora en Columbia Británica que había pensado que uno de sus estudiantes era Neil K. Marshall LL. Padre de la estudiante, siempre había actuado de manera sospechosa y ella pensó que había un parecido y llamó a las autoridades cuando los investigadores siguieron esta pista e hicieron un descubrimiento asombroso. Su compañera de clase no era Eileen, sino otra niña desaparecida, Mónica Bonia, quien había sido secuestrada por su padre biológico casi 8 años antes, y Mónica fue encontrada viva y bien en el Reino Unido, Columbia, y se reunió con su madre mientras Nancy y Kim estaban devastadas porque la niña no era su hija, y encontraron algo de consuelo al saber que su tragedia había llevado a otra familia a la muerte. Nos alegramos mucho de que al menos saliera algo bueno de ello, dijo Nancy. Su voz transmitía al mismo tiempo decepción y alegría genuina por la familia Bonia. Pero Nilin todavía estaba allí en algún lugar en agosto de 1991. La esperanza surgió, a través de la familia Marshall una vez más, cuando Richard James Wilson entró en la estación de policía de Livingston y confesó haber asesinado a Neil Marshall. Wilson tenía antecedentes de enfermedad mental y había estado en libertad condicional desde 1984.